a los profetas posteriores. Ya ve que nosotros clasificamos a los profetas mayores, que son los posteriores, y entre los posteriores tenemos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y a los 12, de Oseas hasta Malaquías. A los 12, sin contar a Daniel. Sin contar a Daniel. Hay un hermano, se llama Samuel Pagán. Él, en uno de sus libros, nos dice que Daniel no está en el grupo de los profetas posteriores. Hay algunas razones que la tradición judía da para no, pues para explicar el por qué no está él en los profetas posteriores. Uno, dice el hermano, porque cuando aparece el libro de Daniel, ya el grupo de los profetas posteriores ya estaba no completo, sino que ya estaban en algunos rollos exclusivos. Entonces era bastante difícil incluirlo, era más fácil ahora. Y dos, dice él, porque a Daniel, el profeta, más es conocido como el profeta de los sueños, pero nunca lo vemos profetizando, o sea, nunca lo vemos predicando. Entonces, hay un grupo, hay una sección de la tradición judía que no reconoce al 100% a Daniel como un profeta. Muy al estilo de Isaías, pues no, ni de Ezequiel, ni de Jeremías. Pero sí la tradición evangélica, si lo reconocemos, reconocemos a Daniel como el profeta de los sueños, uno de los grandes profetas, uno de los grandes consejeros de reyes, que llega a temprana edad a Babilonia, pero con una fe bastante inquebrantable. Imagínense, ¿no? En el capítulo 1 de Daniel, versículo 8, que dice la escritura, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Un hombre de creencias y convicciones bastante firmes. Y estamos hablando en esa época de la historia de Daniel, un joven tal vez máximo de 20 años. O sea, muy, muy joven, muy adolescente. Y al final de su vida, él es llevado al foso de los leones. Ya están concluyendo los 70 años de cautividad babilónica. Si tenía unos 20 años cuando llega, más 70 años, entonces da sobre los 90 años, cuando es llevado al foso de los leones. Y todavía observamos en Daniel una fe bastante inquebrantable, un respaldo de Dios tremendo, al grado que cuando él fue llevado al foso de los leones, estos no lo comieron, no lo despedazaron. Recording in progress. No lo despedazaron, al contrario. Vemos en Daniel un gran varón de Dios que los reyes de Babilonia y los caldeos más tarde reconocen que en Daniel habita un espíritu superior, un gran varón de Dios a sus 90 años. Entonces, toda la vida de Daniel es un ejemplo a seguir. Bueno, la tradición evangélica sí lo reconocemos como uno de los profetas mayores, uno de los profetas mayores. Y ahí tenemos a, a Daniel, ¿no? Y incluimos también a Lamentaciones entre los escritos. Ok, déjeme, comparto pantalla. Me dice que el anfitrión necesita habilitar. Ok, ahí estamos ya. Bueno, ¿quiénes son los profetas posteriores? ¿Alguien lo recuerda?
Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. ¿Ok? Así de simple, ¿verdad? Isaías, hemos hablado de Isaías en la clase pasada. ¿Tienen algún comentario que hacer sobre Isaías? ¿Alguien? No, pues es el profeta que tiene más profecías mesiánicas. Así es. Está lleno de profecías mesiánicas. Es tremendo, Isaías. El profeta de profetas, el teólogo de teólogos, el evangelista del Antiguo Testamento, el príncipe de los profetas. Era ícono en la historia de Israel. Era de origen sacerdotal y Dios lo llama para ser profeta. Yo me imagino que la familia de Isaías, todos tenían en la mente que un día Isaías iba a ser un sacerdote. ¿Y por qué no? Un sumo sacerdote, que era lo que todo el mundo anhelaba. Y llega Dios y lo llama para ser profeta. Y uno de los grandes profetas, un hombre de la aristocracia, un ícono en la historia de Israel. Isaías usaba una frase para llamar a Dios. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Cuál es la frase que comúnmente usaba Isaías para dirigirse a Dios? Jehová de los ejércitos, ¿no? Ajá, usó Jehová de los ejércitos, pero la que usaba más es el Santo de Ay, Israel. no, gracias. El Santo de Israel. ¿Ok? Deje que continuemos por acá. Ok. Vamos a hablar de Jeremías. Bueno, antes de entrar a Jeremías, dígame todo lo que usted conoce de Jeremías. Todo lo que ha escuchado de Jeremías hasta el día de hoy. Era el profeta llorón. Que era el profeta llorón. ¿Verdad? Coloquialmente, así lo conocemos. El profeta llorón. El profeta desobediente. ¿Quién es? Ese es. El desobediente no sería Jonás. Jonás, ¿verdad? Siempre decimos Jonás. Ok. Así los conocemos, ¿verdad? Y a Jeremías, pues el profeta llorón. ¿Algo más sobre Jeremías? Pues es el segundo profeta el segundo libro profético con más profecías. Ok. Es un profeta que estuvo con reyes. Es un profeta que estuvo muchas veces en peligro de que lo mataran. Ajá. Así es. También escribió Lamentaciones, ¿no? Ajá. Es muy posible que Jeremías haya escrito el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Aunque él tenía un secretario. ¿Quién era su secretario? Y lo dijo y se me olvidó. Ajá, ajá. Que el secretario es el escritor tanto de Jeremías y es muy posible que también de Lamentaciones, pero la tradición judía como la tradición hebrea y la tradición evangélica reconoce a Jeremías como el autor del libro que lleva su nombre y del libro de Lamentaciones. Baruch, ¿se acuerda de Baruch? ¿Ok? ¿Algo más de Jeremías? Ok, entonces vamos a ir con Jeremías. Ahí lo tenemos, mira, Jeremías. Estaba chavo, ¿verdad? Vamos con Jeremías capítulo 1. Voy a leer del capítulo 1. Voy a empezar con el versículo 1. Dice, las palabras de Jeremías. Así dice el escritor. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Entonces también Jeremías es de descendencia sacerdotal.
Versículo 2. Palabra de Jehová que le vino en día de Josías. ¿Se acuerdan de Josías? Este fue el rey que empezó a reinar a los 8 años. Josías, el que hizo algunas reformas en Judá, y cuando estaban dándole mantenimiento al templo y a las murallas, encontraron una copia del libro de la ley. Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado, dice el versículo 3, le vino también en día de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías. Sedequías es el último rey de Judá. En manos de Sedequías se cumplen las profecías hechas por Jeremías, que la nación de Judá estaría esclava 70 años en Babilonia. Sedequías es el último rey de Judá. ¿Sabe? A Sedequías, cuando llega Nabucodonosor, asesinó a los hijos de Sedequías delante de él. Y después a él le arrancó los ojos y lo llevó esclavo a Babilonia. Y así terminaron los años de gloria de toda la dinastía de David, reinando en Judá. Dice Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Y luego el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo. Quiero que note esta frase. Vino palabra de Jehová. Es decir, la palabra no estaba allí. El que estaba allí era Jeremías. La palabra no estaba allí. La palabra llegó hasta donde estaba Jeremías. Entonces la palabra viene siendo como un vehículo que transmite el corazón de Dios, el sentimiento, las emociones, la voluntad de Dios. La palabra es como el vehículo que conduce la historia del pueblo a Dios. Por eso para los hebreos el término palabra incluye poder, autoridad, tiene vida. La palabra de Dios tiene vida. Y dice el versículo 5, antes que te formaras o antes que yo te formara en el vientre de tu madre, le dice Dios, yo te conocí. Le dice Dios a Jeremías, yo te conocí. Y antes que nacieras, yo te santifiqué. ¿Y luego qué dice? ¿Qué hace Dios con Jeremías? Dice, yo te conocí, te santifiqué. Y luego dice, te di por profeta a las naciones. Es como el profeta misionero. Hablamos hoy en día de pastores misioneros. Pero este era un profeta con carácter misionero. Jeremías significa Jehová lanza. Jehová lanza. Entonces Jeremías va a estar en las manos de Dios y Dios lo va a lanzar. Y entonces llegará muy lejos. 50 años estuvo Jeremías llevando a cabo su ministerio profético, donde al parecer no hay conversiones, no hay gente que siga a Dios en el desarrollo ministerial de Jeremías. Es para que Jeremías esté llorando, se sienta defraudado, triste, angustiado. Se lamente. Ajá, esté siempre triste. Pobre Jeremías. Pero Dios le dice, antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí. Antes que nacieras, te santifiqué. Yo te di por profeta. La palabra profeta es boca de Dios. Yo te di por boca, por vocero, por representante. Y luego dice el versículo 6, vea la reacción de Jeremías en el versículo 6. Dice Jeremías, ah, Señor Jehová. Jehová es Adonai. Señor
Señor, diría acá, oh soberano Señor, ah, Señor Jehová, no sé hablar, dice Jeremías, no sé hablar. ¿La razón? Dice él, soy niño, no sé hablar, dice acá, porque soy un niño. Bueno, no era un niño. La palabra hebrea que se usa aquí para niño es, deje cómo pongo esto. Mm, Bueno, aquí, lo voy a poner acá. Nahar, la palabra que puede ser niño, adolescente o joven. Nahar quiere decir niño, adolescente o joven. Algunos han puesto este nombre a sus hijos, más para, para sus hijas. Nahara, que quiere decir niño. No quiere decir niña, quiere decir niño. Tiene que ver con varón. Un adolescente podría ser, un adolescente. Entonces Dios le dice a Jeremías, no digas, aquí en el versículo 7, no digas, le dice Jehová, soy un niño. O sea, ni tú te la vas a creer. No digas, soy un niño. Porque a todo lo que te envíe, irás y dirás todo lo que te mande. O sea, no te preocupes por dónde ir, yo te enviaré. No te preocupes por el mensaje, yo te diré el mensaje. Y el versículo 8, no tengas miedo delante de ellos. O sea, delante de la congregación de Israel. O sea, Dios sabe que esta nación es capaz de amedrentar, es capaz de generar miedo en el gran profeta Jeremías. No temas delante de ellos. Y me encanta esta frase final del versículo 8, porque contigo estoy para librarte. O sea, tienes todo mi respaldo. Tienes todo mi respaldo. Quiero que vayan ahí, por favor, en Jeremías capítulo 1, versículo 10. Jeremías 1:10. Vamos a ver acá, ¿para qué lo puso Dios a Jeremías? Dice 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí esto, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y dice el versículo 10, mira Jeremías, yo te he puesto en este día sobre naciones, o sea, serás profeta misionero, y sobre reinos, él será consejero de varios reyes para arrancar. Note eso, ¿para qué puso Dios a Jeremías? Dice, te he puesto para arrancar. ¿Para qué más lo puso? Para destruir. Oiga, para destruir. para arruinar y para derribar. Órale. Pero también viene la contraparte, ¿no, pastor? Porque dice para edificar y para plantar. Ajá, la última parte, ¿no? Para Ah, edificar y para plantar. Pero lo sí. primero, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Qué ministerio tan tremendo. Una vez que tú arranques, una vez que destruyas, una vez que arruines, una vez que arranques o una vez que derribes, entonces podrás edificar y plantar. En las parcelas, quienes se dedican al campo, nadie puede sembrar
si no he hecho esta labor? Yo sé que cuando mi papá van a sembrar café, por ejemplo, lo que hacen es limpiar el terreno. Hay que arrancar todas las plantas, todas las hierbas. Hay hierbas que si tú las cortas, obviamente van a volver a salir y dañan mucho o generan mucha sombra a las plantas de café. Entonces, esas hierbas hay que arrancarlas, hay que desarraigarlas, hay que cerciorarte de que se venga con todo y raíz y luego quitar las raíces que quedan en la tierra. Hay que aflojar la tierra, hay que barbechar la tierra, hay que limpiarla, hay que abonarla, ¿no? Después se deposita la planta pequeña de café, justo cuando empiezan las primeras lluvias, para que cuando caigan las segundas lluvias, la planta haya amarrado ya en la tierra. Y podamos decir allá por septiembre y octubre, esta planta sí pegó, ¿no? Si estamos en agosto y vemos que la planta no pegó, decimos no, hay que arrancarla, hay que arrancarla. Entonces vea el ministerio de Jeremías. ¿Qué va a hacer él en Israel? Bueno, va a arrancar, va a destruir, va a arruinar y va a derribar. Ese será su mensaje. Por eso nadie lo quiso, porque él iba a lo que iba. Él no andaba con que, amados hermanos, Dios les bendiga, Dios los ama, que Él murió por ustedes, que mire, qué tanto amor de Dios. No, él iba a destruir. O sea, quien iba a permanecer de pie, iba a permanecer de pie, pero no. A la vez, su mensaje es profecía de que Judá, de que Jerusalén será arrancada por las manos de los babilonios, será destruida, será derribado el templo, será derribada la ciudad, toda la gran ciudad de Jerusalén será destruida. Ese es el mensaje de Jeremías, de Jeremías. Por eso al final Dios le dice, y al final vas a edificar y vas a plantar, al final. Ojalá que no tengamos ese ministerio en la iglesia, ¿no? De arrancar, de destruir, de derribar, pero si es necesario, Dios lo dará. Si es necesario, Dios lo dará. ¿Ok? ¿Preguntas sobre este versículo? Yo digo que por eso dice que Jehová es el único que edifica, ¿no? Porque como dice el versículo, que si Jehová no edifica, en vano trabajan los que lo construyen. Entonces, Jehová es el que edifica todo aquí en su plan perfecto de lo que envía Jeremías, ¿no? Sí. Usted está citando Salmo 127, Sí. aunque ese pasaje se refiere exclusivo a la familia. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por supuesto, a lo largo de la escritura vemos a Dios siempre construyendo, siempre edificando. Por ejemplo, las palabras de Jesús, edificaré mi iglesia, ¿no? Edificaré mi iglesia. Muy bien. Y aquí Dios le dice a Jeremías, vas a edificar y vas a plantar, pero primero vas a arrancar. O sea, tú no puedes construir donde ya está construido. Es lo que dice Pablo. Tú vas a derribar primero. Y después de 70 años, y Jeremías también lo proclama, lo profetiza, cuando el pueblo regresa, cuando el pueblo regresa a Jerusalén, después de 70 años, la ciudad está destruida. La gente está acostumbrada a caminar en los escombros, pero empieza la reconstrucción de los muros del templo con Nehemías, con Zorobabel, con Edras. Bueno, una grandiosidad, una belleza de profecía cumplida, dicha por Jeremías y por supuesto cumplida por Dios y por supuesto Dios construyendo, Dios edificando. Muy bien. Jeremías nació en la ciudad de Anatot, de familia sacerdotal,
que vivieron en tierras de Benjamín. ¿Se acuerda de Benjamín? Hijo de Jacob y de Raquel, Más pequeño. ¿verdad? El más pequeño, el Benji, el Benja, dicen otros, ¿no? El más pequeño. Cuando nace Benjamín, muere su mamá. Por el año 645, descendiente de Abiatar, uno de los grandes sacerdotes en la historia bíblica. Jeremías tenía una posición económica muy buena. Incluso vemos en el libro que lleva su nombre, poseía tierras en la región. O sea, no era cualquier persona, era un terrateniente, es muy posible. Vivió completamente el drama de las últimas décadas del reino de Judá. La nación de Israel, pensando desde David, el segundo rey de Israel, toda su dinastía, sigue luego Salomón, después Roboam, y hasta el último, Sedequías, son un promedio de 500 años. Fue la dinastía más larga, incluso la más larga que ha visto en la faz de la tierra. Jeremías vivió completamente el drama de las últimas décadas de Judá como nación, como reino. Es contemporáneo de otros profetas, de Sofonías, de Nahum, de Habacuc. Pero a diferencia de Jeremías, estos profetas, Sofonías, Nahum y Habacuc, ilustran solo aspectos parciales de este periodo turbulento. Por ejemplo, Sofonías nos habla un poco de la alegría que va a haber cuando regrese el pueblo, como cuando la novia y el novio salen saltando de su recámara rumbo al altar para poder matrimoniarse. O habla de Habacuc, quien dice, aunque la higuera no florezca, ¿se acuerda ese poema de Habacuc? Y dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Hay razones, también eran profetas menores y tenían poco escrito, a diferencia de Jeremías, ¿no? Que son 52 capítulos. Jeremías es odiado por el pueblo, pues solo se dedica a arrancar, imagínense, ¿no? Luego de su muerte, de acuerdo a la tradición hebrea, judía, incluso la cristiana o la evangélica, luego de su muerte, Jeremías asume un papel muy importante en la tradición judía. Lo respetan. Me llama la atención porque no hay seguidores de Jeremías así puntualmente. Por eso algunos llegaban a preguntarse, ¿Jeremías fue un líder nato? Él no fue líder al estilo de liderazgo de hoy en día. Usted puede asistir a talleres de liderazgo que le dan 5 puntos, 10 puntos, 20 puntos para ser un líder, características de esto y lo otro. Y una de las características que nos dan los expertos en liderazgo el día de hoy es que una persona sabe que es líder cuando va caminando en su ministerio y ve hacia atrás y ve que hay personas que lo están siguiendo, entonces dice, soy líder porque alguien me está siguiendo. Pero cuando observo a Jeremías y veo que Jeremías ve hacia atrás, no hay nadie que lo siga. No hay nadie que lo siga. Entonces uno podría concluir, de acuerdo a la teología de liderazgo del día de hoy, Jeremías no fue un líder. Pero no es así, ¿verdad? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos que a los líderes la gente los sigue. A los siervos, nadie los sigue. ¿Quién sigue a un siervo? Nadie. Al líder, sí. Y Dios no nos llamó para ser líder en ese sentido. Para ser siervos. Para ser siervos. Si nosotros cumplimos nuestra labor de siervos y vemos hacia atrás y si nadie nos está siguiendo, no se preocupe. Mientras estemos cumpliendo el mandato de Dios, sigamos adelante. Pero si vemos que la gente nos está siguiendo, es porque nosotros no estamos cumpliendo con nuestro ministerio, porque el propósito no es que nos sigan a nosotros, sino que sigan a Dios. Es ahí donde el siervo
cumple su papel. La actuación de Jeremías, es decir, todo el desarrollo profético, tuvo lugar en una de las épocas más dramáticas de la historia judía, pero en medio de las espantosas catástrofes, Jeremías reconocía el nacimiento de un nuevo futuro para su pueblo. Él habla de cosas nuevas que vendrán, pero nadie le quiere escuchar. Él habla y dice, ¿saben qué? El corazón de ustedes, el corazón del pueblo no tiene remedio, dice Jeremías. Es engañoso. El corazón no tiene remedio. Y ve a la multitud, a la congregación llena de pecado, y yendo a los patios del templo, a clamar a Dios, ofrecer sacrificios, y no obedecen a Él, que trae la palabra de Dios. Jeremías le dice, aunque se laven con bastante jabón y amontonen lejía sobre su cabeza, la mancha del pecado de ustedes sigue estando delante de Dios. Y órale, pues la gente pues se enoja, pues, porque religiosamente están haciendo lo que ellos creen que es conveniente. Por ejemplo, cuando los babilonios tomaron Jerusalén, estamos hablando del año 586. El año 586 dejaron a Jeremías en libertad de quedarse en el país o irse con los desterrados. Y él prefirió quedarse y luego toma decisiones muy personales. Como que le dicen, a ver, Jeremías. Y esto es muy importante. Indica que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, un hombre destructor que tanto, bueno, Jeremías, parece que Isaías un poco, pero Jeremías lo llama el león, así le llama Nabucodonosor, que viene del norte a destruir. Ese león, es decir, ese rey de Babilonia, Nabucodonosor, un hombre destructor sin piedad, le pidió a sus soldados que hablaran con Jeremías y le dieran a escoger, ¿quieres irte de esclavo a Babilonia? ¿O quieres quedarte aquí? O si no, ahí está Egipto. Y él decidió quedarse, pero luego se fue a Egipto. Y es muy posible que en Egipto Jeremías haya muerto. Me llama la atención que esto haya hecho Nabucodonosor. Dios usó a este rey malo para proteger a su siervo, el profeta, y no morir siendo destruido, ¿verdad? O siendo lastimado de muchas maneras allá en Babilonia. Lo cuidó, lo protegió. Si Dios permitía que se fuera a Babilonia, Dios lo iba a cuidar también, es muy posible. Lo hizo con Daniel y sus amigos, ¿verdad? Más tarde lo hizo con Esther, con Edra, con Zorobabel, con un tal Josué. Entonces, Dios cuidó, pero lo protegió desde antes. Lo protegió desde antes. Al interior del libro, Jeremías no añadió mucho a la teología de sus predecesores, y excepto una visión más profunda del pecado, del que dio un diagnóstico de incurabilidad para el conjunto de la nación. Decía que el pecado de Judá era incurable, porque ellos no se arrepintieron, porque no confesaron a Dios. Su contacto con Dios, hablando de Jeremías, lo hicieron encontrar con su nueva forma de religión. Parece que la religión de Israel se convirtió en una relación solamente de dos personas, de Dios y de Jeremías. El pueblo se alejó totalmente de Dios. Es más, Basur es el nombre del sacerdote en los tiempos de Jeremías. En lugar de que el sacerdote haga equipo con Jeremías, quien era el profeta de descendencia sacerdotal, eso indica que Basur conocía muy bien a la familia de Jeremías. Es muy posible que lo haya conocido desde pequeño. Y en lugar de hacer un equipo con él, no. Al contrario, él proporcionaba todo lo necesario para que Jeremías fuera encerrado en la cárcel. Y eso fue bastante tremendo. Parece que la religión entonces ya solamente era entre Dios y Jeremías. Al final de su carrera, quizás unos 50 años, pudo hablar de que la nueva alianza reemplazaría a la antigua. Habla de un nuevo pacto, que más tarde nosotros lo vemos en Jesús,
cuando Jesús participa de la Pascua con sus discípulos, Jesús dice, esta copa, dice Jesús, es el nuevo pacto en mi sangre. Oh, recordamos a Jeremías de manera inmediata, quien empezó a profetizar, quien empezó a enseñar que vendría para Israel un nuevo pacto, una nueva alianza. Ok, preguntas. ¿Hasta acá? ¿Algún comentario? Ya, pastor, el que menciona Nabucodonosor es el que fue a dar con las fieras del campo porque se ensoberbeció, o fue otro. Ese es, ¿Sí? este Nabucodonosor, sí, sí, sí. Entonces ahí Jeremías se dio cuenta de todo eso que pasó con él, ¿o no? No, Daniel sí, Mm, Jeremías no. ah, Ujú. Así es, pero es este Nabucodonosor, quienes le crecieron las uñas, bueno, el ujú. cabello, y no, estaba enajenado de la realidad, un hombre demasiado Después orgulloso. reconoció a Dios después, ¿no? De que le pasó eso. Sí, parece que la confesión de Nabucodonosor está mejor que la nuestra. Reconoce que el Dios de Daniel es el Dios todopoderoso, el soberano Señor. Y pide a la nación en ese momento que busquen al Dios de Daniel, ¿verdad? Ujú, Por supuesto que vemos que él nunca lo hizo. ujú. Él nunca lo hizo. ¿Ok? ¿Algún comentario más? Yo creo que es uno de los profetas más directos en cuanto al pecado, ¿no? En cuanto a declararle al pueblo lo mal que está haciendo, lo lejos que está de Dios, su rebeldía. Ajá. Sí, fue muy duro en el trato, bueno, en compartir las escrituras. Hoy en día un pastor predica así y ya lo están corriendo, ¿eh? ¿Qué tan pecador nos cree? Dirían los hermanos. Pero es necesario predicar, pues, la palabra tal cual está, le duela a quien le duela, le moleste a quien le moleste. El pastor debe predicar, pues, las escrituras. Si es que toca el pasaje, pues hay que darle duro, así tal cual va. Ok, en cuanto al libro, que hago algo por acá. Jeremías, voy a escribir acá Jeremías, significa Jehová lanza. Eso significa Jeremías. Jehová lanza. O otros dicen Jehová exalta. Jehová exalta. Eso es lo que significa Jeremías. Jeremías tiene 52 capítulos. 52 capítulos. Y tiene 1364 versículos. ¿Ok? Y más o menos, Jeremías es escrito por el año 626 antes de Cristo. La caída de Jerusalén, que se anuncia acá, la caída de Jerusalén, la caída de Jerusalén, esta se lleva a cabo en el año 586 antes de Cristo. Los que destruyen son los babilonios. Entonces, si puede observar 500 de los 626 en lo que se escribe el libro,
Si pensamos que el libro está muy cercano a la realidad de los eventos, entonces imagínense 586, 626. Muy cerca, ¿verdad? Muy, muy cerca. Digamos que por el 626 Jeremías profetiza y en el 586 se cumple la profecía. ¿Ok? ¿Preguntas sobre Jeremías? Acá. ¿Sobre el libro? Bien, entonces quito este. Jeremías el libro. Al interior del libro vamos a encontrar poemas de juicio. Poemas de juicio. No sé, deje ver el capítulo 46. Vamos al capítulo 46 de Jeremías. Solo para citar algunos versículos. Bueno, el capítulo 45, por ejemplo, dice el versículo 1, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch. ¿Se acuerda? Yo les hablé de Baruch, hijo de Neerías, cuando escribía en el libro estas palabras. Por eso Baruch es el secretario. Dice el versículo 3, tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Quiero que note la manera profética en que escribe. Luego nos vamos al capítulo 46, versículo 2, dice, con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacín, rey de Josías, rey de Judá, preparad escudo y pavés y venid a la guerra, uncid caballos y subid vosotros los jinetes, y poneos con yelmos, limpiad las lanzas y vestido las corazas, como que fuera eligiendo las palabras de todo lo que va él a utilizar para la guerra. Y dice el versículo 12, por ejemplo, las naciones oyeron tu afrenta y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente y cayeron los dos, o cayeron juntos, y cayeron juntos. Pero, por ejemplo, el capítulo 48, versículo 10, siguiendo con esta parte profética, capítulo 48, versículo 10, dice así, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Bueno, nada para que vean esta parte profética en la que Jeremías escribe. Por ejemplo, en el capítulo 48, versículo 44, 48, 44, dice, el que huyere del miedo caerá en el hoyo. Pura poesía. Y el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. Pero dice el 47, versículo 47, pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab, dice ahí el escritor sagrado. Entonces, vamos a ver en el libro poemas de juicio. Vamos a ver recuerdos o memorias del profeta. Por ejemplo, bueno, vamos al capítulo 26 de Jeremías, capítulo 26. Quiero enseñar algunas cosas.
Bueno, antes, capítulo 25, versículo 34. 25, 34. Dice, aullad pastores, se refiere a los líderes del pueblo, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y fue una realidad, aunque es poesía, es un recuerdo, a los hijos del rey Sedequías los degollaron. Luego dice el versículo 35, y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. 36, voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. Y 37, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová, dice ahí. Ahora quiero que vean el versículo 11 del capítulo 25. Capítulo 25, versículos 11 y versículo 12. ¿Quién quiere leer el versículo 11? Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ok, gracias. Ahora quiero que vea lo que está diciendo Jeremías. ¿Cómo va a quedar Jerusalén? En ruinas y en espanto. Y miren, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. En ese tiempo, Nabucodonosor, 70 años. ¿Es Jeremías quien se atrevió? Bueno, digo esta palabra con todo respeto. Se atrevió, autorizado por Dios, a hablar de un número, 70 años. Dice el versículo 12, y cuando se han cumplido los 70 años, dice Dios, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Qué tremendo, ¿no? La convertiré en desiertos para siempre. Vamos un poquito atrás en el capítulo 24. En el capítulo 24. Versículo 2. Aunque aquí hay una parábola. Dice, una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. ¿En cuántos reinos se dividió Israel? ¿Se acuerdan? Dos. En dos, En dos. El reino del norte el reino de esos. y el del sur. Y ahí están las dos cestas. Una cesta tenía higos buenos, parece ser Judá. Y las otras cestas tenía higos muy malos, el reino del norte, que de malos no se podían comer. O sea, me encanta la manera en que Jeremías va profetizando. De repente es muy duro, de repente usa parábolas, usa visiones. Bueno, usa varios recursos que Dios le dio como estrategias de aprendizaje para enseñar al pueblo. Capítulo 23. Capítulo 23, versículo 23. Voy a leer de ahí varios versículos. 23, 23. Hay una pregunta. ¿Soy yo Dios de cerca solamente y no Dios de muy lejos? O sea, ¿solo soy Dios aquí en Jerusalén? ¿No puedo seguir siendo Dios de ustedes estando ustedes allá en Babilonia? Versículo No, 24. perdón. Sí, ¿Qué versículo, perdón? es capítulo 23,
versículo 23. Ujú. Dice, ¿se ocultará alguno? Estoy en el 24. Dice Jehová, ¿se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, ¿quién podrá ocultarse de mí? Y si ustedes son llevados a Babilonia, yo estaré allá. Yo estaré allá. Ujú. Dice el versículo 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, yo soñé esto. O sea que en el tiempo de Jeremías había profetas falsos, como los hay el día de hoy. Y diciendo, yo soñé, mire, yo soñé al estilo carismático. Dice el versículo 26, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mí? De que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres dicen de mi nombre por Baal. Imagínense. Vea el versículo 28. Vea lo que dice Dios. El profeta que tuviera un sueño, ¿qué tiene que hacer? Cuenta el sueño. Que cuente el sueño. Que cuente el sueño. Pero aquel a quien le fuere dada mi palabra, dice, cuente mi palabra verdadera. Sí. Cuente mi palabra verdadera. Dice otra versión, quien tenga un sueño que lo cuente, pero quien reciba mi palabra, que la predique con fidelidad. Que la predique con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Esa es la palabra. Ujú. Dice el versículo 31. Dice Jehová. He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. ¿Te imaginas? Hay gente que sigue hablando en nombre de Dios. Es que Dios me dijo. Es que me habló. Cuidado. No hay revelación fuera de la revelación. Ya todo tipo de poemas, recuerdos y oráculos en prosa. ¿Ok? Vemos algunas visiones también de Jeremías a lo largo del libro. Por ejemplo, está la vara de almendro, la olla hirviendo, el cinto podrido, los higos buenos y malos, la copa de ira para las naciones. No podemos ver todos, pero ¿qué le parece si vemos el cinto podrido? Capítulo 13. El cinto podrido. Dice el versículo 1. Así me dijo Jehová. Esto habla de la relación de Dios y del profeta. Ve, tómate un cinturón, diríamos hoy en día, un cinturón de lino y ciñelo sobre. Y vea, no estás en agua, debe estar nuevo, no lo metas en agua. Dice Jeremías, y compré el cinto conforme a las palabras de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Entonces vino la palabra de Jehová por segunda vez y le dijo a Jeremías, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al río Éufrates y escóndelo en la hendidura de una peña, allá cerca del río. Dice Jeremías, fui allá al río Éufrates y escondí el cinturón, tal como Jehová me dijo. Y sucedió que después, o después de muchos días, me dijo Jehová, dice Jeremías, levántate
y vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé esconder. Entonces fui al río Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Estaba nuevo. Y dice el versículo 9, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Se habían confiado que eran el pueblo de Dios. Se habían confiado que eran el pueblo escogido de Dios. Se habían confiado que de ellos había salido David. Se habían confiado que la dinastía más grande había salido de ellos. Se habían confiado de que Dios siempre puso lámpara o su lámpara en Israel, especialmente en Judá. Se habían confiado demasiado. Y vean, amad, cómo va a actuar Dios. Dice el versículo 10. Este pueblo malo, o sea, Jerusalén y Judá, que no quiere oír mis palabras, que anda en la imaginación de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, este pueblo vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Órale. Qué tremendo, ¿no? Versículo 11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. Pero escuche esto, pero no escuchar. ¿Cómo ve esta visión? Si arranca, si destruye, si derriba. Ok. Con palabras muy duras, ¿no? Con palabras muy Muy duras. certera, muy, o sea, directa. Sí, con la espada desenvainada, ¿eh? Nada de que hermanito, por favor, te extrañamos. ¿Por qué no fuiste, no? muy duro Jeremías. Demasiado duro. Veamos la vara de almendro. Son solo 2 versículos. La vara de almendro. Versículo 11 y 12 del capítulo 1. Dice, la palabra de Jehová vino a mí, expresa Jeremías. ¿Qué ves, Jeremías? Y Jeremías dijo, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Bien has visto. La vara es símbolo de poder, es símbolo de autoridad, es símbolo de guía, es símbolo de dirección. La vara en las manos del pastor sirve para educar a las ovejas que se salen del corral. Recuerda la vara de Aarón, era una vara de almendro, ¿no? La que Dios hizo florecer. Y dice Dios acá, bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea, usaré mi palabra para corregir a mi pueblo con vara. Y los proverbios dicen que la vara es un instrumento de corrección y especifica que es para la espalda del necio. Entonces Judá era una nación necia, por eso le espera una vara.
Por eso nadie quiere a Jeremías. Pero es posible que a ti y a mí también nos haga falta la vara. Una vara de Dios. O tal vez Dios esté trabajando con nuestro orgullo. Pero ahí están las visiones. Algunas parábolas. La soltería de Jeremías. Aunque es parábola, es una de las realidades que enfrentó Jeremías. Voy a ver el capítulo 16, versículos del 1 al 4. Dice el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, vea lo que Dios le dice al profeta, nunca te cases. Es lo que le está diciendo acá. Nunca te cases, porque no quiero que tengas hijos. Pero de ese lugar. Ajá, en ese lugar. Ujú. Y pobre, pues se fue a Egipto, pues ya, tampoco se casó allá. Mm. De aquí se basan los sacerdotes católicos, ¿no? Ujú. Para no casarse. No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. O sea, ¿para qué quiero que te cases? ¿Para qué quiero que tengas hijos y sean como los hijos de tus vecinos? Que adoran a Baal, que son desobedientes, ¿no? Y en el capítulo 18 hay una parábola conocida como la señal del alfarero y del barro. En este capítulo, Dios le dice a Jeremías, quiero que vayas a la casa del alfarero. Y Jeremías fue a la casa del alfarero. Y Jeremías empieza a observar al alfarero, cómo él trabaja con el barro en las manos, cómo él trabaja con la rueda. Y está formando una vasija de barro. Y de repente, ¡pum!, se cae la vasija de barro que está construyendo el alfarero y se quedan pedazos. Jeremías observa la reacción del alfarero. El alfarero vuelve a juntar los pedazos de la vasija rota y la vuelve a pasar por el fuego, la somete al calor y entonces empieza a trabajar y hace de todos aquellos pedazos de barro una nueva vasija de barro. Y Dios le dice a Jeremías, esto voy a hacer con la nación de Israel, Jeremías. Esto. Los voy a hacer pedazos. Los voy a destruir. Pero los voy a regresar a su tierra. Dice Isaías, ¿no? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverán a Sión cantando. Gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Pero cuando regresen, 70 años les va a llevar. 70 años. Ahí está la parábola del alfarero. La vasija rota, la señal de los yugos, la señal de los yugos, por eso puse la imagen al principio. La compra de la heredad de Hanameel, la señal de las piedras cubiertas de barro, las palabras escritas en el libro. Bueno, son parábolas, visiones, parábolas, poemas. Todos son recursos literarios, didácticos, que Jeremías usó. Entonces Jeremías era un super, hiper, mega maestro, un experto en pedagogía, ¿eh? Para usar todos esos recursos. O sea, no era un hombre tan seco solamente, como lo parece ser, ¿no? O nuestra interpretación parece que si vamos a Jeremías, es un hombre que conocía mucho de pedagogía, de educación, y echa mano de todos los recursos para enseñarle al pueblo. Hoy les traigo una parábola, hoy les traigo una visión, pero no dejaba de ser dura esa palabra en medio de cualquier recurso que él llevara. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Híjole. En esta parábola que leímos del alfarero, nada me surgió una duda. ¿Por qué dice que si ellos se arrepienten, dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerlos? ¿A qué se refiere con que Dios se arrepiente? ¿Cuál es el mal que Dios tiene pensado hacerles? Ujú. Destruirlos, Destruirlos. destruirlos. Como lo dijo al principio con Jeremías, arrancarlos. Y los va a arrancar literalmente de Jerusalén y los va a trasplantar allá en Babilonia.
y después de 70 años los regresará para la reconstrucción. Dice Dios, si ustedes se arrepienten, o sea, si ustedes cambian su manera de pensar, eso es la palabra arrepentirse. Yo también cambio mi manera de pensar. Yo he determinado destruirlos, porque ustedes no obedecen, son rebeldes, adoran a Baal, no escuchan a los profetas. Pero si ustedes se arrepienten, yo también me arrepiento y no voy a destruirlos. ¿Pero qué pasó? Al final Dios generó destrucción en su pueblo, usó a Nabucodonosor, un rey pagano, para educar a su pueblo, porque el pueblo no se arrepintió. Pero hubiera sido padre, si el pueblo se arrepiente, Dios también se arrepiente, como en el ejemplo que tenemos en el profeta Jonás. Nínive se arrepiente, ¿y qué hace Dios? Dios también se arrepiente y salva a Nínive en aquel momento histórico de los tiempos de Jonás. Pastor, ¿por qué hay un versículo que dice que Dios no es hombre para que se arrepienta? O sea, eso lo dijo Dios por medio de Moisés, hablando de la raza humana. Los seres humanos por naturaleza somos vulnerables en todos los sentidos. Somos falsos. Luego no sostenemos nuestras palabras, ¿no? Y Dios le dice al pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, Dios no es como uno de ustedes. Dios no es como ustedes. ¿Por qué? Porque Dios les había dado a ellos las promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Les voy a dar una tierra. Deben de creerlo. La tierra fluye leche y miel. Es Canaán. Y a ellos les cuesta creer esa palabra en el desierto. Por eso Dios le dice, créalo. Porque Dios no es como uno de ustedes que haya nacido en Egipto. Él es el soberano. Él no es hombre como usted. Él no miente. O sea, les ha dicho que le va a dar una tierra y la cumplirá. Y así fue. Pero eso dice Dios Moisés. cumplió. ¿Perdón? Eso dice Moisés. Ajá, exactamente. En dirección a la tierra prometida. Pastor, perdón, ¿cuántos años tenía Jeremías cuando empezó él a profetizar? ¿Sí, sí era un niño de 8 años más o menos? No. Quien era un niño era Josías. Josías. Josías, cuando empezó a reinar, tenía 8 años. ¿Y Jeremías cuando empezó a profetizar más o menos cuántos años tenía? Si aquí nos dice que era un niño, no como los niños de ahora, estamos pensando en un niño tal vez de 6, 8 años en nuestra época, pero cuando la Biblia usa la palabra Nahar o Nahara ahí, se refiere a un joven adolescente. O sea, Un joven adolescente. Es muy posible que Jeremías tuviera menos de 30 años, porque en esos tiempos, en la comunidad hebrea, una persona pasaba a ser ciudadano del país a la edad de 30 años. Entonces lo que Dios le está diciendo es, no me digas que eres un niño, o sea, que estás en una época antes de los 30. No sé, tal vez unos 20 años pudo haber tenido Jeremías. Pero si tenía unos 20 años, más unos 50 de ministerio, entonces Jeremías estaría muriendo como a los 70 años. Pero un hombre bastante desgastado emocional y moralmente por toda la travesía de su propio ministerio hacia una nación que nunca escuchó la palabra de Dios. Gracias, pastor. Sí. Qué paciencia de Jeremías si fuera un pastor, ¿no? Duró 50 años en la misma iglesia que nunca le escucha. Y el día que les habla de pecado se reúnen para despedirlo. Bueno, algunos mensajes por acá contra Judá y Jerusalén. Recuerde que Jerusalén es la capital del Reino del Sur. El Reino del Sur es Judá. Y desde el capítulo 21, hasta el capítulo 25, vamos a encontrar mensajes
de Jeremías contra Judá y contra Jerusalén. Por ejemplo, estos mensajes marcan la etapa inicial de su ministerio. Incluye material poético, como ya lo habíamos mencionado antes. Entonces Jeremías, aparte de venir de familia sacerdotal, hoy está llevando a cabo todo un ministerio profético, pero en el desarrollo de su ministerio profético también hace labor poética. Y esto es impresionante. ¿Se acuerda de Débora? Débora era una mujer administradora del país, fue juez, fue profeta y también poeta, ¿no? ¿Se acuerda de Samuel? El primero de los profetas, el último de los jueces, pero era sacerdote. Y los tres ministerios lo llevó a cabo al 100%. Eso era impresionante, ¿no? Como Gedeón, un juez y que también era guerrero. O Elí, que era juez y era sacerdote. Entonces, muchos tuvieron más de un ministerio, pero lo desarrollaron al 100%. Encontramos en el libro de Jeremías material poético. Es más, el desarrollo profético se lleva a cabo de manera poética, ¿no? De manera poética. Y esto es impresionante. Dios conoció al profeta antes de que fuera formado en el vientre de su madre. Y así se lo dijo Dios. ¿Sabes quién te conozco desde antes? No te conocí ayer, te conozco desde antes. Y dice Efesios capítulo 1, antes de que se formara el universo, Dios había creado un plan de salvación para ti y para mí. Esto es impresionante. Los mensajes de Jeremías son dirigidos a todos los ciudadanos de Jerusalén y, por supuesto, de todo el país del sur, de Judá. Se presenta la gravedad de los pecados del pueblo. ¿Qué clase de pecado? Apostasía. La apostasía siempre surge del pueblo. Rebeldía. Los hijos se rebelan contra el padre. Corrupción en los altos hombres de la política, los reyes, los sacerdotes. Mentira. Había profetas falsos. Violencia, injusticia, terquedad, etc. Todo eso había en el pueblo. Ahora, ¿había razón de que Dios se enojara? Por supuesto que sí. Y seguimos igual, pastor. Y seguimos igual. Seguimos igual. A veces parece que el pastor está predicando en el púlpito y, mire, nadie escucha. Nadie escucha. O escucha lo que quiere. O escucha lo que quiere. Ya lo sabía. Lo que está enseñando ya lo sé. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no lo pones en práctica? Si ya lo sabes. Pero bueno, así es. Las confesiones de Jeremías. Cada una de las confesiones a lo largo del libro van a revelar sus sentimientos. ¿A quién le cuenta Jeremías cómo se siente, pues? O sea, ¿a quién? Hoy diríamos, ve con un psicólogo, ¿no? Lo canalicemos luego. ¿A quién le va a contar el profeta? ¿A quién? Me pasa esto, me pasa lo otro. Dice el capítulo, estoy aquí viendo el capítulo 18, versículo 18 al 23. Dice el 18, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías. Oiga, confabulaban todos contra él, porque la ley no faltará al sacerdote. Ahí estaba Basur, que era el sacerdote. Ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Vea nada más. Vea nada más. Oh Jehová, mira por mí, dice el profeta, y oye la voz de los que contienden conmigo. Se da mal por bien
para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Vean nada más. Ahora entiendo por qué Jeremías escribe. Capítulo 20, versículo 7. Ahora entendemos por qué Jeremías dijo esto, hablando con Dios. Porque ¿a quién va? Pues no hay psicólogos, no hay consejeros. Me sedujiste, le dice Jeremías a Dios. Oh Jehová, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Se burlan de mí todos. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. ¿Alguna vez hemos dicho eso? Ya no quiero saber nada de Dios. Imagínate que el profeta diga, ya no quiero ser profeta, ya no quiero ser misionero, nadie me escucha, nadie quiere arrepentirse, se burlan de mí. Es lo que está diciendo acá. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Por más de que intenté dejar a Dios, no pude hacerlo. Vea Jeremías, ¿no? Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. ¿A qué hora Jeremías deja de ser profeta? ¿A qué horas? Quizás empezaban a apostar, ¿no? Yo le doy un año, yo le doy 3 meses. Como los amigos de Job, ¿no? Ándale, como los amigos de Arrepiéntate Job. ya, muérete. Ah, ya. ¿Por qué aguanta tanto? ¿Por qué aguanta tanto? Alguien puede decir qué desperdicio de la vida de Jeremías. Dice el versículo 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Qué bárbaro, qué palabras tan poderosas. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza. O sea, quiero verlos destruidos. Ve el versículo 13. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Pero ve al 14. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz. No sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te nació. Y sea tal hombre como la ciudad que asoló Jehová, o sea, como Jerusalén, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía, porque no me mató en el vientre, mi madre me hubiera sido mi sepultura, y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. ¿Cómo ve Jeremías? ¿Se vale o no se vale hacer eso? Sí, está desconsolado. ¿Está desconsolado? Ujú. Y todos hemos, yo creo que pasado por lo mismo, por esa desolación. Hay demasiados pastores que día tras día se quitan la vida. Sí. El pastor es un hombre solo. Un hombre solo. Si no busca ayuda de otros pastores, no la tendrá. Difícilmente la tiene de la iglesia. Y hay iglesias que no saben valorar
a sus pastores. Hay iglesias que no aman a sus pastores. Hay iglesias que se pasan criticando a sus pastores. Hace un par de días, el jueves para ser exacto, un hombre se mofaba hablando de su ex pastor y decía, pero se fue de nuestra iglesia. Yo promoví que la iglesia lo corriera. Tremendo. Ya hablé con él y él estaba llorando después. Y le dije, habla con Dios, habla con el pastor Perdón. y habla con la iglesia. Pide el perdón. Pero imagínense, hay gente que actúa así. Entonces, amemos a los pastores. Amemos a los siervos de Dios. Sirvamos a los que sirven. Jeremías solo tenía a su secretario Baruch y toda la gente estaba en su contra. Entonces Jeremías habla con Dios y le dice, Dios, de verdad, yo no quería, tú me sedujiste. Y cuando decidí no hablar de ti, no pude hacerlo. Pero sí, humanamente deseo la muerte. Es más, no hubiera nacido. El vientre de mi madre hubiera sido mi sepulcro. Nunca hubiera sabido a qué me metí. Es más, no se metió. Dios lo metió. ¿Sí? Por eso le dijo, Dios, no digas que eres un niño. Los poemas demuestran que el profeta era una persona con sentimientos, frustraciones ante el pueblo, ante el pecado del pueblo y frente al rechazo irresponsable de sus líderes. La respuesta de Dios ante las confesiones del profeta son intensas, desconcertantes, en algunas ocasiones son preguntas retóricas. Pone de relieve el sufrimiento en la vida y el ministerio del profeta. Escuchemos a los demás. Busquemos ayuda. Contemos lo que hay en nuestro corazón. Dicen los judíos hasta el día de hoy, quien tenga un problema, que lo cuente. Mire, a lo largo del libro hay burlas y rechazo hacia el ministerio de Jeremías. El pueblo intentó matar al profeta. No lo logró. Deseaba que Dios acabara con sus enemigos. Dios, acábalo, ¿no? Como que te lo llevas o te los mando, ¿no? Pero haz algo, ¿no? Por favor. De verdad, hay gente que se ha empeñado a un trabajo contra quienes sirven al Señor. No era un hombre introvertido en su sufrimiento. Verbalizó de manera elocuente sus dolores y preocupaciones. A pesar de la soledad que sentía y las preocupaciones que tenía, se mantuvo fiel a su llamado. Fiel a su llamado. Y Dios entendió a Jeremías. No vemos a Dios que le diga, pero ¿por qué deseas tu muerte? ¿Por qué maldices? No, Dios no se puso a platicar con Jeremías. Dios entendió al Jeremías y escuchó todo lo que había en el corazón del profeta. Escuchó todo lo que había en el corazón del profeta. Por ejemplo, el capítulo 7, hay uno de los mensajes famosos de Jeremías. Él se ponía en el templo y decía, templo de Dios es este, templo de Dios es este. Hijo, bueno, eran tan duras las palabras. Según la tradición cuenta que Jeremías va por las calles de Jerusalén y la gente se mete literalmente a sus casas, no quieren verlo. Hay una fiesta en el pueblo y Jeremías va a esa fiesta y se termina la fiesta. Era como el agua fiesta, nadie lo quería, porque siempre les estaba predicando el evangelio, las palabras de Dios, y no eran palabras tan lindas, ¿no? Recuerdo un pastor presbiteriano que en una ocasión dijo, la palabra de Dios no siempre es romántica. Después de que Jesús alimentó a 5,000 personas, empezaron a caminar atrás de él, pero como Jesús va enseñando, la gente empezó a quedarse. Y luego dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede soportar? Y la Biblia dice, y desde aquel momento, muchos empezaron a dejar a Jesús. Cuando la palabra es tan dura, la gente empieza a alejarse.
Para él, para Jeremías, Nabucodonosor solo es un instrumento que Dios usaría para ejecutar su voluntad. Órale. Francisco Núñez, un evangelista, suele decir, Nabucodonosor fue el leño chueco que Dios usó para educar a su pueblo. Después dijo, Dios da buenos garrotazos con palos chuecos. Usó a un hombre malo para educar a su pueblo. Y después usará a un hombre bueno para liberar a su pueblo. A Ciro, el rey de Persia. Vemos a un pueblo alejado totalmente de Dios. Y Jeremías lo hemos cansado de la irresponsabilidad del pueblo de Dios. Los siervos se cansan, hermano. Los siervos se cansan, porque son seres humanos. Dios decide escribir la ley en el corazón de la gente. El mensaje de restauración nacional se ve cuando Dios dice, con amor eterno los he amado, en el capítulo 31. A pesar de la manera en que se porta, les he extendido mi misericordia. Con amor eterno los he amado. ¡Qué bárbaro! A pesar de todo, Dios ama a Israel. Jeremías habla de un nuevo pacto, pacto que fue inaugurado por Cristo la noche antes de su muerte. Y para ir cerrando, hay unos oráculos contra las naciones paganas, por ejemplo, contra Egipto. Ahí estuvo el pueblo de Israel 400 años contra los filisteos. Los filisteos fueron el talón de Aquiles de Israel por muchos años, por muchos años. Moab, Amón, Edom, Babilonia, no se diga. En medio de ello hay palabra de esperanza y de salvación. Dios está dispuesto a restaurar al pueblo, pero el pueblo debe arrepentirse. El capítulo 51 hay un himno de alabanza al Señor. Y esto es impresionante. Hay un himno de alabanza al Señor. Dice el versículo 15, hablando de Dios, capítulo 51. El profeta se dirige a Dios y dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y hace sacar el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo. No tiene espíritu. Vanidad son, obra digna de burla. En el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Vean qué poema, lleno de una teología mezclada con sentimientos, pero de verdades eternas, escritas por Jeremías. Y el capítulo 52 narra la caída de Jerusalén. Dice el 52, versículo 1. Era Sedequías de edad de 21 años, el último rey de Judá, cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Era otro Jeremías, E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Y aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada
la ciudad de Jerusalén hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron de Jerusalén y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos sitió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Escuche esto, todo el ejército abandonó al rey. Eran malos. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Escuche esto. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías. Sedequías era el rey de Judá, delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Vea lo que dice el versículo 13. Y quemó la casa de Jehová, o sea, el templo, el majestuoso templo que construyó Salomón, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia, destruyó todos los muros en derredor. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. 18. Y se llevaron también los caldeos las palas, las despabilideras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba. Qué tremendo todo lo que sucedió. Dice el versículo 27, y el rey de Babilonia los hirió. Y así Judá fue transportada de su tierra. Dice el versículo 28, a 3023 hombres de Judá. Y luego el 29, 832 personas. Dice el 30, el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4600 quienes fueron llevados cautivos. Fue tremendo. Dice aquí en la diapositiva, el propósito teológico es demostrar la autenticidad del mensaje profético de Jeremías, mensaje que se cumplió. Este hombre era un profeta de Dios. Hablaba lo que Dios le dijo. Y las palabras de Dios dichas por Jeremías se cumplieron. Sus mensajes, sus palabras y sus oráculos se cumplieron en la vida del pueblo. Deuteronomio nos dice que si alguien habla palabras y no se cumplen, no es profeta de Dios. El castigo fue debido a las infidelidades y rebeldía del pueblo ante la ley de Moisés, y el mensaje de los profetas incluye mensaje de esperanza. En medio del gran imperio babilónico, Dios tiene el poder y el deseo de manifestar su misericordia al pueblo. Dios no perdió el control. Jeremías termina sus días, es muy posible, allá en Egipto. Pero las palabras dichas por Jeremías, que eran las palabras de Dios, se cumplieron, estando el pueblo de Judá esclavo en Babilonia, en un periodo que duró 70 años. Entonces, el mensaje de Jeremías de arrancar, destruir, se cumplió. Y Dios se encargará de edificar y de plantar.
Así es que si en nuestro ministerio hay que arrancar, hay que destruir, sin pena, hay que hacerlo. Dios se encargará de edificar una vez que nosotros destruyamos todo aquello que atente contra nosotros mismos, contra nuestra integridad y contra la integridad de la iglesia. Unámonos al trabajo pastoral. No lo dejemos solo. El pueblo dejó solo a Jeremías. Hay que hacer equipo en la iglesia y trabajar para que la gloria de Dios se exprese. Preguntas, comentarios. Los veo muy calladitos. Que definitivamente tenemos que trabajar porque estamos viendo en estas profecías que todo Sí. lo que se está manifestando está pasando en la actualidad, es actual, pastor. Así es. Eso quiere decir que ciertamente debemos empeñarnos en hacer labor. Así es. Perfecto. Trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Ujú. Hay que servir con los que están sirviendo. Apoyar. Hay que apoyar el trabajo. ¿Ok? Así es. No dejar de orar también por nuestros pastores. No dejar de orar. ¿Sabe que Jeremías siempre estaba orando por el pueblo? Siempre, siempre. Siempre, siempre oraba por el pueblo. Y un día Dios le dijo, Jeremías, te pido un favor. ¿Qué pasó, Dios? Ya no ores por este pueblo porque, ¿qué crees? He decidido no escucharte. Qué tremendo. Y en otra ocasión Dios le dice, Jeremías, ¿qué haces? ¿Por qué lloras? Mejor ora. Le dice Dios, ¿no? ¿Por qué? Ya no quiero que llores, ahora ora. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios estuvo con Jeremías como poderoso gigante. Siempre, siempre lo respaldó. Pues uno de los grandes profetas posteriores, profetas mayores, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Algún comentario más antes de cerrar? ¿No? No estoy enojado, ¿verdad? Es Jeremías, ¿verdad? Cualquier cosa le reclamamos a Jeremías. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, mi hermano. Que Dios les Muchas, cuide. muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias, Dios les Muchas bendiga. gracias. Y en el Gracias. próximo lunes vamos a estudiar a Ezequiel. Muy bien. Y después nos vamos con los profetas menores. Oramos y cerramos. Dios, te damos gracias por esta tarde noche, porque tu palabra no regresa vacía, sin lugar a duda. Has vuelto a tocar mi corazón. Ayúdanos, Dios, a serte fieles y a entregar tu palabra con fidelidad, tal cual tú nos las has dado. Bendito eres, Señor. Cuida al pastor Miguel, a su familia y a esta amada iglesia. Permite, Dios, que podamos ser hombres y mujeres al estilo de Jeremías, dispuestos a dar tu palabra tal cual la recibimos de ti. Bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos. Bendiciones Buenas noches. para todos. Buenas noches. Gracias.